San Pedro escribe que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Es la gracia de Dios. Y por eso afirmo que al adoptarme, Dios me hace hijo suyo realmente, no es una ficción jurídica. El sacerdote dominico Perpren lo explica así. El don que se nos concede en el bautismo es la misma vida del Padre. Sin embargo, la vida divina que el Padre nos comunica en el bautismo y a través de él no es natural para nosotros. No es algo semejante u homogéneo con la vida humana comunicada por los padres. Solo el Hijo unigénito de Dios ha poseído desde toda la eternidad la vida del Padre en toda su infinitud. Pero los seres humanos no pueden ser hijos de Dios en este sentido. Necesitan ser adoptados, y el Padre los adopta por el bautismo cristiano. Es en virtud de ese bautismo por lo que Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro hermano. El bautismo cristiano es el acto por el cual el Padre nos adopta, y esta adopción consiste en la comunicación que el Padre nos hace de su vida divina, lo que pone de manifiesto la diferencia entre esta adopción y la adopción entre los seres humanos. Él es el Dios de inmensa majestad, y sin embargo es este Dios el que nos dice cuando nos adopta: de aquí en adelante tú eres mi hijo es ahora tu hermano, y todos los demás hombres adoptados por mí son hermanos tuyos. Estás en tu casa, tienes aún mucho que aprender, es cierto, pero escucha a mi hijo. Toma modelo de él, porque cuanto más semejante te hagas a él, más favor hallarás ante mis ojos, y más profundamente participarás de nuestra vida íntima, de nuestra sabiduría, de nuestro amor. La adopción de un pobre niño por el rey es una ficción legal, puesto que el niño nunca llegará a ser el verdadero hijo del rey. No se produce ninguna modificación interna, el cambio es solo exterior. Es verdad que al niño adoptado se le concede el derecho de participar en la herencia real, pero el rey no puede tocar su vida interior, el niño nunca puede ser renacido por el rey. Una persona humana nunca puede dar al niño adoptado lo que ha dado al hijo de su propia carne y sangre. Es imposible esta participación profunda de lo más hondo del ser. Mas para Dios todo esto es posible. Él puede infundir su propia vida en los hijos que adopta, por muy numerosos que sean. Puede darles una nueva vida añadida a la que reciben de sus padres. Y la vida que les da es mucho más real y verdadera, porque es la propia vida divina. Esta es pues la realidad. Dios es nuestro Abba, nuestro Padre. Su paternidad es infinitamente más real que la humana. El pecador vuelve la espalda al Padre porque no quiere ser ya hijo de su familia y rehúsa seguir viviendo como tal. Toma lo que le pertenece, su naturaleza pecadora, y se marcha. Y sin embargo, Dios será siempre el Padre que lo adoptó en la inmensidad de su amor y cuidará siempre de él como de su hijo. Aun cuando el pecador rechace y desdeñe su adopción y el amor del Padre, este amor le seguirá como un guardián desconocido para él donde quiera que vaya. Y si retorna a los brazos del Padre, éste le recibirá siempre. El Hijo se arrepiente recordando lo que fue y lo que hizo. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no soy ya digno de llamarme hijo tuyo. El Padre perdona al pecador arrepentido como a su hijo y lo recibe de nuevo en su familia.